Déjeme comenzar planteándole algo muy interesante. Creo que entre todos los que estamos escuchando esto, sería casi imposible encontrar a alguien quien nunca se haya desvelado, ya sea por voluntad propia, por pendientes o simples hábitos de sueño. Pero aquí va otro punto más interesante con el que me gustaría comenzar. ¿Usted cree que entre más altas horas de la noche, más probable sea el que tengamos algún encuentro con lo paranormal? ¿O cree que simplemente hayan sido casualidades de esas que nos dan para pensar por días y días? Esta noche tenemos una recopilación de relatos que ustedes nos han enviado y que tienen en común que los eventos ocurrieron siempre durante algún desvelo. ¿Nos acompaña? Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros. Vamos a aprovechar que ya estamos por aquí y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y comenzamos en Bogotá, Colombia. Marco Hernández nos cuenta esto. Nunca supe si esto fue por azares de mi vida, de un momento inoportuno, algo que tuviera que ver con posibilidades, pero hace un par de años que estaba terminando mi carrera. Solía desvelarme para tener adelantados mis trabajos finales y que el tiempo no me estuviera pisando los talones con las entregas para mi escuela, y por ello solía tomarme un café de vez en cuando, en las noches, para quedarme un par de horas más despierto y terminar todo esto. Yo para las 11 de la noche máximo ya estaba dormido, pero en esa ocasión me quedé haciendo mis proyectos hasta las 2:30 de la noche, en un departamento que rentaba cerca del centro de Bogotá. Vivía solo, y ahí jamás me había pasado nada extraño que me arrebatara el sueño. Pero esa noche yo justo había guardado mi trabajo en la computadora. Me quité los audífonos, los puse en el escritorio, la apagué y fue cuando escuché como el ruido que hacen las patitas de los perritos cuando corren por la casa, que las uñas chocan en el suelo. Yo me giro para buscar porque no tenía perros. De hecho, ni siquiera sabía si en ese edificio estaban permitidos los animales. Y eso no había sonado en el piso de arriba. Fue detrás de mí, donde yo calculaba era cerca de la cocina. Por lo que me levanto, empiezo a buscar, pero aparte de que ya todo se había quedado en silencio, no vi nada. Y estando en la cocina, ahora escuchaba que cerca de mi cuarto, ese perrito, porque sonaba a que era uno de raza pequeña, andaba por allá corriendo. Yo hago lo mismo, corro hacia allá, todo se vuelve a quedar en silencio y luego escucho cómo la puerta del baño pega en la pared y las patitas alejándose. Mucho para el espacio que tenía ese departamento. Es decir, que los pasos sonaron a que se había ido corriendo muy lejos. ¿Pero por dónde? Que sí, llegué al baño, y la puerta se movía un poco, como si se estuviera regresando después del impacto de haber pegado con la pared, pero todo estaba en orden. No supe qué pasó, pero aquello había sido tan claro. Total que pasó el tiempo. Aquello me dejó más confundido que nada. Y como nunca me volvió a ocurrir algo parecido, solo en esa ocasión, no pregunté más. Hasta que un par de meses después que tenía programada mi mudanza a otro departamento, con mejor precio, un poco más cerca de mi escuela, el día que nos reunimos, el señor a quien le rentaba ese departamento y yo, nada más para confirmar que todo estuviera en orden. Como él era muy buena persona, me acordé de lo que me había pasado esa noche y tuve la confianza de contarle aquello. Me acuerdo cómo se me quedó viendo el señor, que cruzó los brazos y una de sus manos se las llevó cerca de la boca mientras le contaba. Me veía, luego bajaba la mirada y cuando le terminé de contar me dijo: «Usted es la tercera persona que me cuenta de ese perro. Aquí ni uno de los vecinos tiene mascotas. Ya se dio cuenta. Sí los permiten, pero nadie tiene aún así. Y cuando yo compré este departamento para ponerlo en renta, nunca me pasó nada en las 3 semanas que me quedé aquí, para remodelaciones y todo. Pero cuando empecé a ponerlo para la renta, la primera persona, una jovencita de su edad más o menos, ella me dijo que en las madrugadas, mínimo 2 veces al mes, un perrito que ella nunca pudo ver la despertaba corriendo por el departamento, que lo escuchaba corriendo alrededor de su cama, encendía la luz y todo se quedaba en silencio,
que a ella le espantaba esta situación, pero nunca pasaba solamente de escucharlo. Y luego la siguiente jovencita que rentó aquí, también. Ella me decía que cuando se quedaba despierta en las madrugadas, oía de repente que un perrito andaba corriendo por el departamento. Pero ella me contaba que las veces que lo llegó a escuchar, oía cómo salía de debajo de la cama y salía por el baño, tal como usted me está contando que lo escuchó, alejándose. Nunca he sabido qué pasó aquí. Afortunadamente nunca ha sido más que el susto, pero a lo mejor y algún inquilino antes de que yo lo comprara tenía una mascota y pues al parecer sigue por aquí, apareciéndose. El señor fue muy sincero conmigo. Ya me iba, no me iba a ocultar algo así. Y por más que platicamos de eso, pues solo quedábamos en posibilidades. Pero lo que sí teníamos en común, quienes lo habíamos escuchado, es que ese perro que corría en las madrugadas, que no sé cuántas veces habrá pasado mientras yo renté ahí, pero al menos una vez, sí logré escucharlo. Se dice y se cree que todos los seres vivos pasamos por procesos similares al dejar este mundo. Es lo que cuentan, no sabemos bien cómo funcione del otro lado, pero si tenemos por ahí caminos muy parecidos, puede ser entonces que también ellos puedan quedarse atorados un tiempo aquí, manifestándose de formas no tan naturales. ¿O usted qué piensa? Ramón Villaseñor, desde Jalisco, México, nos cuenta esto. Cuando mis papás, mi hermana y yo vivíamos en Guadalajara, hasta mis 17 años, en la calle Caracol, cerca de la Plaza del Sol, ahí nuestros años siempre fueron tranquilos. Nunca nos tocó nada, pasar por algo raro relacionado a algún vecino que contaran de cosas extrañas por ahí y fue una noche a mis 12 años, cuando mi hermana menor, Clara, ella tenía en ese año 10. Ella y yo estábamos en el cuarto, jugando al Nintendo 10, cada quien con el suyo. Estábamos sentadas en la cama, cubiertas con cobijas porque teníamos todo oscuro. Mis papás ya nos habían mandado a dormir, pero nosotras no teníamos sueño. Estábamos de vacaciones en ese entonces y teníamos el volumen en lo más bajo para estar atentas por si venían nuestros padres y rápido lo cerrábamos y poníamos debajo de las almohadas y nos hacíamos las dormidas. Y por esto yo recuerdo que vi la hora en mi consola y eran las 2 de la mañana. Cuando las 2, de repente, debajo de las colchas que era como una casita de campaña para nosotras, nos volteamos a ver con cara de miedo. Sé que yo también la tenía porque mi hermana me veía así, porque afuera de nuestra ventana, que la habitación de las dos quedaba en el segundo piso, oímos a una mujer llorando. Duramos un par de segundos mi hermana y yo solo viéndonos, guardando silencio que pausamos el juego cada quien. Le bajamos el volumen y era más que claro que afuera de la ventana había una mujer que solamente estaba llorando. Y este llanto no era fuerte, sino que seguro aquella mujer estaría cerca de la ventana, pero no comprendíamos por qué o cómo, qué hacía ahí. Mi hermana fue quien se quitó de la cabeza la cobija y yo la seguí. Ya habíamos cerrado también la consola para que no iluminara en caso de que por alguna razón hubiera sido mi mamá. Entonces, al voltear a la ventana, no vemos nada. Ambas nos ponemos de pie, porque a pesar de no ver nada, seguíamos escuchando a esa mujer llorando afuera. Y al exterior, en la calle, apenas daban las 10, ya todo se quedaba en silencio. Entonces era lo único que estaba sonando allá afuera. Clara y yo nos acercamos a la ventana, agachadas, arrastrándonos como para que quien estuviera afuera no nos viera y cuando llegamos a la ventana que teníamos las cortinas recorridas, ambas vemos al mismo tiempo a una mujer. Ella parecía tener la edad de mis papás en aquel entonces, que sería como mucho 45 años, con todo el cabello alborotado, como si estuviera muy maltratado, color oscuro. La señora estaba como llena de manchas de no sabíamos qué, porque la luz en ese punto donde estaba ella no la iluminaba bien, porque ella estaba trepada, abrazada a una palmera que teníamos afuera, al frente de nuestra casa, y aquella palma fácil medía como 6 o 7 metros de alto.
y ella estaba casi al final de la palmera. ¿Puedes ver a la señora?, me preguntó Clara. Ambas teníamos las manos en el marco de la ventana, solamente asomando los ojos, y aquella mujer no tenía la vista hacia nuestra habitación. Ella estaba muy agarrada de la palma con ese vestido que le veíamos volando por el aire. Ese cabello que parecía estar duro. No se veía bien quién era esa mujer, pero tampoco se parecía a nadie de por la cuadra de los vecinos. Ella como que veía hacia el otro lado de la calle, pero la escuchábamos fácilmente cómo lloraba, aun y cuando teníamos la ventana cerrada. De pronto, la señora empieza a girar la cabeza poco a poco, sin dejar de llorar. Era obvio que iba a voltear hacia donde estábamos nosotras y nos agachamos porque ya casi podíamos verle la cara. Cuando ambas, aún a día de hoy, podemos prometerles que escuchamos cómo ese llanto se iba alejando hacia el cielo, muy rápido. Yo sé cómo suena esto, pero estamos seguras que esa mujer voló. Ambas corrimos a la cama, nos aventamos debajo de las sábanas y no sé si fue buena o mala suerte porque por el sonido que hicieron nuestros pasos hacia la cama, que no nos importó hacer mucho ruido. Luego escuchamos que la puerta del baño se estaba cerrando y llega mi papá, preguntándonos que qué hacíamos despiertas y corriendo. Nos destapamos. Le decimos que afuera había una señora haciendo esto, que la vimos y mi padre ni siquiera se asomó por la ventana. Solo fue a cerrar las cortinas y volteó rápido para decirnos que eso nos había pasado por andar despiertas de noche, que por eso nos decían que nos durmiéramos temprano, que por eso nos habían asustado. Y ese tema quedó ahí. Crecimos pensando en eso, que nos asustaron esa noche por habernos desvelado sin permiso, a escondidas de nuestros papás, y pasaron los años. Platicamos con mamá en una ocasión. Ellos se habían divorciado ya a ese punto. Mi hermana y yo ya teníamos 25 y 23 años. Cuando contándole esto a mamá, ella nos dijo que sí, mi papá siempre sostuvo que eso había sido solamente porque habíamos desobedecido y nunca le creyó incluso a mamá cuando, por aquellos años, ella también escuchó a esa mujer, en la madrugada, llorando afuera de la casa. Solo que ella nunca la vio como nosotras y nunca nos quiso asustar. Por eso, hasta que crecimos, fue que platicamos sobre esto y supimos que mi hermana y yo no estábamos locas. Vimos algo que nunca pudimos explicarnos bien qué fue, pero una persona, ni en broma, no podía ser. ¿Usted qué piensa de La Llorona? ¿Cree que sea solo una entidad como nos la han platicado a lo largo de las generaciones? ¿O que sea un tipo de ser, no solamente uno, sino una clasificación? ¿O que ésta sea como un tipo de condición para ciertas almas que dejaron este plano y ahora se manifiesten de esta forma? ¿O quizás haya otra posibilidad para explicar el por qué el llanto es la principal característica de estas manifestaciones paranormales? En lo que los leemos, vámonos hacia Bolivia. Hiram Gutiérrez nos cuenta lo siguiente. Hace años solía desvelarme jugando videojuegos con amigos, platicando a través de aplicaciones de voz y eso. Trabajaba en la tarde, entonces no tenía problema con quedarme un poco tarde, al igual que ellos. Pero hubo una noche cuando solo estábamos ya 3 amigos y yo, hablando cada quien desde su casa, y un amigo me pregunta: «Hiram, ¿hay alguien contigo?». Yo le digo que no. Él sabía que vivía solo en ese entonces, por eso me quedaba hablando sin problema hasta tarde, y cuando le comento esto, diciéndole que no, me dice: «Es que acabo de escuchar a una niña hablando desde tu micrófono y yo sé que no fue Gabriel porque él está silenciado». Era cierto. Volteo a la aplicación donde hablamos y justo a Gabriel se le quita el icono que muestra que su micrófono está silenciado y nos dice: «No me digan esto, que yo creí que había escuchado mal. Yo estaba silenciado. Hiram, yo también escuché a esa niña hablando, pero no le entendí nada». Mi otro amigo, Ricky, quien me comentó esto primero, me dijo que él tampoco le había entendido a la niña, pero me aseguraba que sí la había escuchado. Y yo, más asustado que nada,
Me levanté, me puse a buscar por todas partes porque yo le pedí a mis amigos que me dijeran la verdad. Y era inusual porque nunca habíamos bromeado con esto y realmente sonaban confundidos. Y de repente, los dos, cuando me estaban diciendo que era cierto, ambos soltaron un grito diciéndome: «Ahí está, Iram, ¿de verdad no la escuchas?». Los dos dijeron que la habían vuelto a escuchar. Hasta volviendo a recapitular esto para escribírselos, me dan escalofríos de solo acordarme de ello, de escuchar a mis amigos asustados que nunca los había oído así. Y Ricky, quien vivía como a 5 minutos de mi casa en auto, me preguntó que si quería que pasara por mí. Yo no había contemplado la idea, pero el miedo que sentía esa noche, esperando no escuchar a esa niña yo, me hizo tomarle la palabra. Y recogí una ropa. Él estuvo afuera de mi casa en apenas minutos. Que él, cuando pasó por mí, me juró por su mamá que era verdad que había escuchado a una niña, que no lo podía jurar de parte de Gabriel, pero de él sí. Y dijo que en la segunda ocasión ya escuchó un poco mejor, pero que aún así no decía nada. Solo era como una niña balbuceando, pegada al micrófono. Y sí, venía de mi lado. En esa casa nunca me volvió a pasar nada raro. Solo fue esa madrugada en aquella ocasión, y yo vivía solo ahí porque esa casa era una herencia de parte de un tío. Era lo único que sabía. Me la ofrecieron para independizarme, con tal de que yo la cuidara, pero como era de uno de esos tíos a quien yo no frecuentaba tanto, sino a uno de sus hijos sí, que fue quien me la ofreció. No sabía nada de lo que había pasado y resulta, porque esto lo supe hasta después de lo que me pasó, porque al día siguiente se lo conté a mis papás, que en esa casa, hace muchos años, aquel tío, quien para ese entonces que me pasó esto ya había fallecido, él se fue de ahí porque me contaron que todos los jueves a las 3:30 de la madrugada, una niña le agarraba los pies, lo jalaba para despertarlo y que se le escondía cuando él la veía. Él nunca tuvo hijos, no sabía de dónde salía y se empezó a enfermar por el susto de verla cada madrugada, pero que eso no le pasó desde el primer día que vivió ahí porque él compró esa casa ya construida y nunca supo qué o quién era esa niña. Por eso mejor se fue de ahí, y como yo nunca pregunté nada, nadie me lo dijo. Creían de hecho que ese tío alucinaba porque se pasaba de copas de repente, desde que comenzó a vivir en esa casa. Y fue ese primo, su hijo, que luego de que le conté lo que me pasó, me dijo que su padre empezó a tomar por esa niña, para no volverse a despertar aunque ella lo estuviera molestando, pero que siempre la familia lo tachó de borracho por lo mismo, y que nunca nadie le preguntó por su situación. Las veces que lo contó, nadie le creyó que en las madrugadas se le aparecía a esa niña, a quien gracias al cielo yo jamás vi en esa casa. Pero el miedo que escuché en mis amigos era imposible de hacer como que no era real en ellos. Entonces, al recordar que aquello me pasó, un día jueves también, no podía dudar que tal vez esa niña seguía ahí, que me hizo dejar de desvelarme y esperar que a mí no me pasara como a mi tío. Y nunca ocurrió, lo bueno. Pero mis amigos, ellos sí la escucharon. Recuerde que en las redes sociales que le dejo como siempre aquí abajo, cada día estamos subiendo contenido. Nos encuentra también en Spotify, en TikTok, todos los enlaces en el primer comentario y en la descripción, junto con el correo donde nos puede enviar sus historias o por cualquier medio que le dejamos aquí abajo, donde le sea más cómodo. Muchas gracias por apoyarnos también por aquellos espacios. Y suscríbase si no lo ha hecho, para que no se pierda de ningún estreno y que casi llegamos a la meta de 300,000 suscriptores y con ello se viene un especial para celebrarlo. Muchísimas gracias de antemano. Y mientras, vámonos con una persona que solo nos pidió llamarle Mariano, quien desde Albuquerque, Estados Unidos, nos comparte su experiencia. Yo me di cuenta que algo muy malo pasaba en esa casa en apenas la primera semana que comencé a rentar ahí, cuando una madrugada me quedé acomodando unas repisas que había construido para unas figuras que solía coleccionar.
Acomodaba también un ropero, porque recién me mudé esa semana y tenía pendiente de organizar bastantes cosas aún. Y en eso estaba, terminando de colocar unas figuras en esos estantes. Vivía solo, cuando escucho como si algo de madera estuviera haciendo un ruido por golpear entre dos objetos de esto. No sé bien cómo explicarlo. Podría decir que sería como si tuviera dos recipientes vacíos colgando de un hilo y alguien los estuviera sacudiendo y al chocar entre ellos hicieran este ruido, pero de madera. Mi terreno en aquella casa era amplio. Tenía un gran patio. Las divisiones de la casa para llegar a la del vecino no eran ni en broma cercanas como para pensar que eso había venido de otra casa. Yo estaba seguro que con el silencio de la madrugada, porque ya era la 1, eso había sido adentro de mi propia casa. Coincidió aparte que cambió de canción y por eso lo pude escuchar bien. Apenas estaba empezando otra canción cuando yo mejor le pongo pausa y me quedé de pie, escuchando que eso iba como desplazándose por la casa. Afuera de mi habitación, que por la posición de la recámara, la puerta daba directo a una pared del pasillo y por ello no podía ver bien hacia el resto de la casa. Pero no dejaba de escuchar aquello. Yo estaba a punto de salir de mi cuarto, lento, porque para mí, alguien había entrado a la casa y escuché como si fueran doblando hacia la puerta donde bajaba para el sótano. Allá escuché a alguien murmurando. ¿Y mi cuerpo? Eso sonaba como una conversación, pero nadie le respondió. No sé si eso fue mejor. Y yo me quedé helado, parado en mi puerta. Esa había sido la voz de un hombre que parecía joven a como se escuchó. Y luego conmigo ahí, sin poder moverme por el miedo, escuché de nuevo esos sonidos de algo de madera, como hueco, bajando por los escalones del sótano que también eran de madera. Y no crujían como normalmente lo hacían cuando yo había bajado. Y esos sonidos iban cada vez más lejanos hasta que se detuvieron. Allá se había quedado lo que sea que fuera. Le llamé a un amigo. Hablé lo más bajo que pude por teléfono, quien agradezco tanto que haya respondido mi llamada a esa hora. Y en los minutos que tardó en llegar a mi casa, yo no me despegué de la puerta, teniendo toda la casa en completo silencio cuando, allá abajo, volví a escuchar ese sonido tan extraño de madera. Algo movían, pero esa voz, otra vez, esa horrenda voz que no entendía cómo sonaba aquello, como un murmullo, pero llegaba hasta acá ese sonido y era lo mismo. Solo que ahora aquel muchacho no dejaba de preguntar una y otra vez si parecía a cómo sonaba, que daba vueltas por todo el sótano preguntando, ¿y mi cuerpo? ¿Y mi cuerpo? ¿Y mi cuerpo? Y esa cosa de madera que no dejaba de escucharse allá abajo. Cuando mi amigo tocó al timbre, algo dejaron caer en el sótano. Lo escuché. Fue lo mismo de madera, pero ahora, como si fueran más cosas que antes. Que corría a la entrada, ni siquiera volteé a ver la puerta del sótano, que la vi de reojo abierta, con la luz apagada, y para mí, quien estuviera abajo, ya sabía que habían llegado a mi casa y en cualquier momento iba a salir para escapar de la casa porque por el patio estaban cerradas 2 puertas, y el sótano apenas si tenía una ventanita de un tamaño por donde no cabía nadie. Y a mi amigo le digo rápido, apenas le abrí la puerta, que había alguien en el sótano. Él traía cargando un bat de béisbol, porque ya sabía de antemano, porque le dije al teléfono que había alguien ahí. A mí me dio un palo de golf y los dos corrimos directo a la puerta del sótano, ya sin importarnos si nos escuchaba esa persona, luego de cerrar la entrada principal con llave. Y cuando llegamos, encendimos la luz del sótano y las escaleras no nos dejaban ver bien hacia abajo, por lo que tuvimos que bajar hasta la mitad para poder ver mejor, y al centro de ese sótano, que estaba completamente vacío. Yo no tenía nada abajo más que una lavadora que dejó la dueña para esa casa y ya, no había ni un solo mueble, nada más que eso y las paredes de madera. Sin embargo, había algo más. Algo que no debía estar ahí porque no había ni un rincón en esa casa cuando llegué donde guardaran ese tipo de cosas o algo que no hubiera visto al llegar, y era una marioneta.
Una no tan pequeña precisamente. Parecía ser muy antigua, que nos acercamos para verla y mi amigo la levantó. Era una marioneta algo gastada, de estas que se usan con cuerdas para dos manos, que las cuerdas van atadas a un tipo de cruz de madera, y el rostro de esa marioneta era tan inquietante. Brillaba, era como si estuviera cubierta esa madera con un tipo de barniz, que el cuerpo era como de una persona pequeña, pero el rostro tenía el tamaño como el rostro de mi amigo o el mío. Era muy perturbador ese diseño y era de un hombre bajito con un sombrerito muy raro, que calculo, esa marioneta que se veía ligera a pesar de su tamaño, mediría un poco menos de 1 metro, que no sabíamos qué pensar, qué hacía ahí, quién la dejó en medio del sótano. Y cuando mi amigo la levantó, los pies de la marioneta chocaron entre ellos y el ruido que hicieron, ese sonido lo reconocí de inmediato. Había sido eso lo que escuché desde arriba. Alguien la había hecho caminar, pero ¿quién? ¿A quién escuché hablando? Y mi amigo no esperó nada. Él me dijo que seguro había sido eso porque él me ayudó a mudarme. Vio muchas de mis cosas y me conocía muy bien. Yo ni de chiste tendría algo así. Aparte vio mi expresión. Y salimos al patio, donde me pidió un líquido para encender fuego, al carbón por ejemplo, y encontré un iniciador, como muchos le dicen, precisamente para cocinar, y eso, lo rociamos por completo. Aquella marioneta se consumió, pero la imagen, ese diseño, la cara, era algo que jamás había visto en mi vida, que después de eso, de que nos deshicimos esa madrugada de lo que quedó de aquello, ya no me volvió a pasar nada más. Por lo que para mí, algo tenía adentro esa marioneta, que fue incluso lo que escuché hablando. Nunca supe qué significó, quién era, de dónde salió eso y qué hubiera pasado si simplemente la dejara seguir por la casa, si en algún momento podría ver aquello moviéndose solo o no. Como les dije, agradezco tanto que mi amigo fue esa madrugada y me ayudó con este tema, porque no me hubiera gustado saber qué sería lo siguiente de escuchar en la casa o ver caminando. Le repito la pregunta, ¿cree que por ser altas horas de la noche se manifiesten cosas con más facilidad? Hay gente que asegura que en las madrugadas se abren portales, que hay seres que aprovechan que estamos descansando la mayoría de los vivos y muchas cosas más. Pero aquí lo importante es usted qué piensa, qué sabe del tema o qué opina. Los leemos. Y si les ha pasado algo similar o a estas horas, cuéntenos. Sería un placer conocer su historia. Miren, aquí tenemos otro trenzado que es del 20 de enero del 2024, Natalie Fabián. Hola, durante el recorrido, mi esposo jugando estaba pidiendo que por favor jugaran con mi cabello. Al tomarnos una foto, una chica se percató de mi nudo. Y aquí está, carita feliz. Vengo de Acapulco y pronto volveremos a este lugar mágico. Y justamente acabamos de estrenar una nueva entrega en Misterios de la Fogata. Fui directo hasta una localidad donde los duendes son parte de su día a día. Conocimos testimonios, evidencia de lo que nos cuentan y si le gustan los videos largos, este dura casi 1 hora. Estoy seguro que le va a gustar. Se los dejo en el primer comentario. Muchísimas gracias por su apoyo. No olvide seguirnos en las redes sociales que como siempre se las dejo aquí en el primer comentario o en el comentario fijado. Por allá puede escribirnos sus historias, sus relatos y estar al pendiente de todo el contenido que compartimos por allá, que diario actualizamos. Muchísimas gracias de antemano. Ahora sí, sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en la próxima entrega. Y el último en salir, por favor, apaguen las luces y cierren las puertas del mausoleo. Buenas noches.